Buenas tardes, mi nombre es Celeste, bienvenido al Club de Lectura, a mi nueva comunidad llamándole Renaciendo con el Amor. Sigo con el libro de Trascender con niveles de conciencia. El autor es Dr. David Hawkins. Cuando el superego maligno mejora y se vuelve benigno, surge el aspecto protector de la autoridad, cuyo papel es educar. Entonces el superego ya no tiene que ser proyectado en el mundo externo ni tiene que volverse contra uno mismo. Culpa y memoria, como hemos descrito, la estructura dualista del ego hace que la percepción programa lineal editado se confunda con la realidad. Por ejemplo, el porcentaje de errores en los testimonios prestados por los testigos oculares en los tribunales de justicia ascienden al 50%. La memoria y el recuerdo no son de la realidad, sino de la percepción que uno tuvo en ese momento. Para más información, aunque es posible que los hechos históricos y literales se recuerden correctamente, no se comprende su significado porque, si queda culpa, los sucesos no fueron verdaderamente entendidos desde el contexto de una realidad mayor. Transformación. Aunque las explicaciones psicológicas y sociológicas resultan útiles, no esclarecen la verdadera curación que se produce cuando se trascienden estos niveles inferiores de conciencia mediante el alineamiento espiritual. Las circunstancias pasadas se reconceptualizan bajo la influencia de esa energía interna. Este proceso conlleva el ejercicio de la voluntad espiritual, que mediante su intención, invocación, oración y declaración inicia un procedimiento que no pertenece al ego, sino al ser espiritual. Este proceso se describe extensamente en un curso de milagros, y esta experiencia, subjetivamente milagrosa y transformadora, da como resultado un sentimiento de paz y sanación. La participación en grupos espirituales en los que la energía espiritual personal es potenciada por la intención y el apoyo grupal y por el campo espiritual. Por ejemplo, las reuniones de Alcohólicos Anónimos calibran en 540 el nivel de amor incondicional. Facilita ese fenómeno. Como atestiguan muchos miles de personas, las percepciones negativas y la culpa pueden ser reemplazadas por una comprensión positiva y un cambio en el recuerdo y en la manera de ver las cosas. Esta es la base de la declaración, que suele usarse en esos grupos. Ahora lo veo de otra manera. Mediante esa transformación es posible perdonar a personas que antes odiábamos y contemplar a los que antes nos daban miedo como sujetos pacíficos. El odio queda reemplazado por la compasión por la fragilidad humana. Aunque es el yo personal en que invita a la transformación, esta viene ocasionada por la invocación al poder de la voluntad espiritual, mediante la cual lo aparentemente imposible no solo se vuelve posible, sino una realidad experimentada. Entender los mecanismos por lo que domina el ego. La ilusión es la consecuencia secundaria y automática del posicionamiento. Lo que ocurre en una transformación milagrosa es que el posicionamiento se disuelve, permitiendo así la contextualización en un marco más amplio, fuera del tiempo y del espacio, mediante la cual el contenido lineal queda reemplazado por lo no lineal contexto. El principal soporte de la persistencia en la negatividad es la compensación secreta que el ego obtiene de ella. Esta compensación secreta es la única fuente de energía del ego, de modo que ve el perdón y la compasión como enemigos. En las fuerzas armadas totalitarias no se permiten expresiones de benevolencia, simpatía o compasión, pues se consideran signos de debilidad y están estrictamente prohibidas. En el mundo espiritual, el principio básico es los resentimientos justificados. No existen. El ego aborrece esta declaración. O si dice, ¿pero qué pasa con tal y tal? A continuación, repasa su lista de agravios, su letanía de errores, violaciones de derechos, injusticias, argumentos supuestamente éticos y morales. Todos los terapeutas, consultores y asistentes sociales están familiarizados con estas recitaciones para recuperarse la cuestión que uno tiene que afrontar es si desea aferrarse a ello.
y por lo tanto conseguir el juego o renunciar. En este punto hay que tomar una decisión y sin ella no se puede producir la curación. La decisión tomada en este punto de inflexión tiene consecuencias en la fisiología cerebral y en su capacidad de comprender la sabiduría de elegir el perdón en lugar del odio. Para ayudar a aceptar este paso necesario, puede ser conveniente utilizar un ejemplo extremo. Probablemente el ejemplo más notable e impactante es el de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la experiencia, tanto a nivel individual como grupal, fue horrible en grado máximo. Tras el final de la guerra, la mayoría de los enemigos que combatían se perdonaron rápidamente, llegando incluso a saludarse formalmente y a celebrar juntos el final del conflicto. Se estrecharon las manos en muestra de respeto mutuo. Allí estaban los pilotos kamikazes que habían castigado la nave de uno y habían matado a los camaradas, dejando también a muchos heridos y minusválidos. Por su parte, los americanos fueron los primeros en tirar bombas atómicas que mataron a miles de civiles. Después del cese de las hostilidades, se extendió un extraño manto de aceptación de que todo había terminado y aquello simplemente había sido la guerra. Los antiguos combatientes entablaron amistades y se visitaban periódicamente, acompañados de sus respectivas familias. Hoy en día, los supervivientes aún conmemoran juntos las grandes batallas. La renuencia a perdonar es consecuencia no solo de la falta de disposición del ego a soltar el juego, recompensa que tiene para la injusticia percibida, sino también a la ilusión de que los demás no se lo merecen, pero en realidad quien más se beneficia del perdón es el que perdona y no el perdonado. El propósito de este ejemplo es demostrar que es posible trascender hasta las condiciones más extremas, pero solo mediante un acto de voluntad y estando dispuesto a dejar de alimentar el odio y la venganza. Uno podría preguntarse cómo es posible que se produzca tan santa transformación teniendo en cuenta las horribles circunstancias en ambos bandos, incluyendo los aprisionamientos en campos de concentración, el hambre, las torturas personales, la tremenda crueldad y las matanzas. En realidad, a nivel psicológico, la mente igual no podría hacer esto en absoluto, porque cuando está atrapada en el campo de energía del odio, que solo calibra en 30, le falta el poder necesario. Por lo tanto, la fuente transformadora de poder no puede tener su origen en la mente o en la personalidad, en lo que llamamos el yo personal. El poder necesario reside en una cualidad no lineal de la conciencia llamada voluntad. Solo ella puede abrir las puertas al poder necesario para disolver el posicionamiento del ego. Cuando se le invita el Espíritu Santo, transforma la comprensión mediante el poder curativo de la gracia. Lo que el ego es incapaz de levantar con todo su poder es como una pluma para la gracia de Dios. Como consecuencia de este proceso de transformación, nuestra visión de los demás se transforma de odiosa a benigna, cambiando también nuestra visión de nosotros mismos. Las culturas asoladas por la culpa suelen tener una visión negativa de Dios, al que consideran vengativo, irracundo, justiciero y castigador a través de los desastres naturales que se contextualizan como castigos de Dios. Por la maldad, el juicio personal se avanza en la perfección, reforzada por las creencias y las programaciones anteriores, y todas ellas se mantienen en su lugar por la recompensa que suponen las energías negativas para el ego. Al ego le encanta sufrir un mal, ser el mártir, ser malinterpretado y ser siempre la víctima de las vicisitudes. De esta manera consigue grandes compensaciones y no solo de su propio posicionamiento, sino también de la simpatía, de la autoconmiseración, de la importancia, de ocupar el centro del escenario en el que uno es el héroe o la heroína del melodrama. El ego acumula ofensas y lesiones, alimenta los sentimientos heridos y apila los agravios en su tragicomedia interna de recolector de injusticias. Con este fin, el ego colectivo ordena derechos de los que echar a mano para racionalizar y defender cualquier posicionamiento o punto de vista extremista. La batalla por los derechos es la principal fuente de noticias de los medios de comunicación y de la denominada lucha política. En nombre de los derechos, la verdad se sacrifica y se intercambia voluntariamente por ganancias. Por ellos mueren millones de personas. Un examen interno, hecho con honestidad,
revela los deleites secretos que el ego obtiene de alimentar esas protestas y justificaciones. La ilusión del ego es que este proceso nos nutre cuando en realidad tiene el efecto contrario. Para liberarse de este círculo vicioso conviene contemplar la totalidad del sufrimiento humano y recontextualizar los hechos desde la compasión. Como señaló Buda, ser mortal conlleva automáticamente sufrimiento. Esta es la razón por la que enseñó la iluminación a fin de evitar esta recurrencia kármicamente determinada. Cuando uno libera del anzuelo a un atacante odiado mediante el perdón, no es esa persona quien se libera del anzuelo, sino uno mismo. Como también dijo Buda, no hay necesidad de castigar a los demás ni de vengarse, porque la venganza les llegará de su propio mana. Al público le suele preocupar que los culpables no sean castigados. Cualquiera que esté familiarizado con la realidad de la conciencia y la verdad espiritual se da cuenta de que eso es imposible. Todo el mundo es responsable ante el universo y está sujeto a la justicia divina por la propia dinámica del universo, como corchos en el mar. Cada alma flota según su propio nivel de flotabilidad, que no se debe a ningún acto arbitrario del mar. Nuestra mano es la única que dirige el timón de nuestra vida. Esta es la libertad total que Dios nos concedió. Ningún hombre cae si no es por su propia mano, una ocurrencia supuestamente accidental. Solo lo es para nuestra percepción. No hay accidentes en el universo, ni siquiera son una posibilidad. Lo que esto significa es que los acontecimientos son imprevisibles o incomprensibles para el ego lineal, limitado al paradigma newtoniano de causa y efecto. En los periódicos de hace 20 años salió un día una noticia que aquí hoy nos sirve de ejemplo, sobre un avión que volaba a gran altura cuando se desprendió parte del fuselaje y resultó que solo una persona de entre los cientos de pasajeros fue absorbida y cayó al vacío. Las personas se congregan en grupos porque están alineadas con el mismo campo atractor. Cuando los peces del fondo del mar nadan en grupo o cuando los pájaros vuelan en bandadas, cada uno está donde está, no porque esté alineado con los demás, sino porque todos están sintonizados exactamente con el mismo campo atractor. Cada uno de ellos individualmente está siguiendo una especie de poderoso campo magnético que a su vez está sujeto al campo atractor superior y así sucesivamente hasta la divinidad. Las políticas del ego y del odio. El ego estructurado en la dualidad se propaga a sí mismo mediante un posicionamiento que tiende a verlo todo en términos de atacante, víctima, el clásico error relativista de Karl Marx. En virtud de un posicionamiento arbitrario, divide los sucesos en polos opuestos, y el proceso de echar la culpa que se produce seguidamente puede estar dirigido hacia dentro, que se forma de culpabilidad, o proyectado hacia afuera, en forma de odio y paranoia. Así, el ego juzga y sin darse cuenta, se convierte en su propia víctima. Si odia, inconscientemente sentirá culpa por violar la verdad y es posible que reprima la culpa acumulada, lo que añadirá más energía al odio proyectado. Como se comentará en un capítulo posterior, eso también contribuye a mantener el nivel de miedo, puesto que el ego espera inconscientemente que lo que proyecta le sea devuelto. A pesar de sus mecanismos, el ego no puede escapar de las consecuencias, tanto si dirige el ataque hacia adentro como hacia afuera. La falacia inherente al posicionamiento del ego es que en realidad no es la persona real la que siente culpa u odio, sino solo el propio ego. Y con este capítulo de hoy me despido de todos vosotros. Gracias y gracias y gracias a las personas que me verán en directo. En este club de lectura le voy a dedicar al desarrollo personal y concreta también cómo atraer el dinero. Mi propósito es cambiar un mundo lleno de amor, paz, esencia, que brillamos, somos creadores, tenemos un gran potencial y mi propósito es vuestro propósito. Quiero también que me sigáis a mi cuenta de Instagram y luego también quiero que me comentéis en comentarios qué reflexión os lleváis de este capítulo por hoy. Os mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. Somos luz y amor. Que tengáis un gran día. Hasta luego.